Hola amigos, bienvenidos sean a otro video de este que es el canal Electrones en Movimiento. Y bueno, como ustedes ya saben, vamos a empezar con una serie de videos relacionados a la implementación de un sistema eléctrico en una bicicleta, utilizando como tren motriz el alternador de mi Pointer que también convertía 100% eléctrico hace ya algún tiempo. Y bueno, espero toda esta información sea de su agrado, sea de su interés y comenzamos. Y bueno, pues comencé por la parte que considero más laboriosa y es la de instalar el sistema de tracción eléctrico en la bicicleta. Es decir, colocar lo que es la transmisión del motor eléctrico hacia la rueda trasera. Comencé por desarmar todos los elementos en donde iba a influir el sistema eléctrico. Principalmente mi objetivo era quitar el famoso piñón de la rueda trasera para poder modificarlo e instalar un disco o una velocidad más grande, de alrededor de 40 dientes. Lo que hice fue retirar el disco delantero de una vieja bicicleta para utilizarlo como disco de tracción trasero. El objetivo era retirar este pedal haciendo unos cortes y con esto más otros cortes poder adaptarlo en el disco trasero o en donde va lo que es el piñón de velocidades. Así es como tenía planeado hacerlo. Sabía que el problema iba a ser el centrado, pero bueno, eso lo resolvimos después. Ok, aquí procedí a rebajar lo que es la soldadura del pedal con el disco. El golpe de la verdad. Bueno, aquí estoy revisando cómo va quedando, pero veo que aún así necesito más espacio para poder montar lo que es ese engrane delantero en el piñón. Entonces decidí cortar la última velocidad del piñón para así tener espacio y soldar en su lugar el disco delantero que previamente había cortado. Fue necesario hacer cortes en el disco delantero para poder hacer la soldadura con uno de los discos del piñón de velocidades. Listo, ahora sí podemos observar mejor cómo es que quedaría el acoplamiento entre ambas partes. Aprovecho mientras tanto para darle una buena limpiada a todos los balines que estaban en el interior de la masa y del piñón. Para poder centrar lo que es el piñón con el disco frontal, coloqué el disco frontal sobre una madera midiendo el diámetro del disco frontal. Saqué el centro de este disco y lo marqué sobre la tabla para con esto tener una referencia lo más cercana posible pues al centro del disco. Como ven, hay una cierta altura entre el disco y la tabla, esto precisamente para que yo pueda colocar el piñón exactamente en su lugar y con esto poder centrar las piezas lo mejor posible. Después coloqué un tornillo en el centro marcado sobre la madera, ese tornillo negro que vemos ahí, y después con un compás dibujé un pequeño círculo del diámetro del piñón. Ya teniendo todos estos elementos, centré lo mejor posible ambas partes y después coloqué unas gotas de silicón para dejarlo fijo y listo para la soldadura. Como verán a continuación, yo decidí soldar lo que es el disco frontal a uno de los discos de velocidades. Es decir, que la bicicleta después de esta intervención quedó solamente con 4 velocidades. Procedo a soldar por la parte posterior para reforzar más la pieza. Una vez hechos los puntos de soldadura, que como pueden ver no soy el profesional de la soldadura, pero bueno, quedó fijo. Después procedí a limpiar todo el sobrante.
Y listo, así es como me quedó la pieza soldada una con otra. Después de darle una pintura a la base posterior, donde estaban los puntos de soldadura más grandes, procedo a colocar el piñón modificado. Aquí estaba haciendo las pruebas ya después de montar todo nuevamente para revisar cómo se comporta esta nueva adaptación a la bicicleta. Y bueno, parece que hasta este punto todo luce muy bien. Para la parte del engranaje con el motor adquirí este pequeño piñón de 14 dientes. Como pueden observar, el diámetro interno le quedaba demasiado grande a la flecha del alternador. Entonces fabriqué un pequeño buje para que las medidas coincidieran. Por supuesto, ustedes pueden adquirir un buje, pueden buscar el buje que más les acomode a su alternador. Se me ocurrió utilizar un dado largo, el cual, como ven, el diámetro exterior quedaba justamente con el diámetro del piñón. Entonces decidí cortar un pequeño pedazo de ese dado para adaptarlo al piñón. Ya después, a prueba y error, revisé que quedara lo más balanceado posible este piñón para que no tengamos problemas después con la cadena al momento de montar todo el sistema. Decidí ponerle un par de puntos a este buje. Bueno, así es como quedó el piñoncito ya unido al alternador. Después me di a la tarea de fabricar la base que va a soportar el alternador y a la vez esta se va a montar sobre la bicicleta. Utilicé, como pueden ver, un pedazo de ángulo de 1,5 pulgadas. Recorté unos pedazos para hacer los soportes en donde originalmente se montaba el alternador. La idea de este armado es poder darle tensión a la cadena una vez que el alternador esté montado con la bicicleta. Aquí vemos cómo va quedando el primer soporte. Antes de continuar, reviso que ambos piñones estén lo más alineados posibles. Y bueno, es así como voy formando la base. Después hago un pequeño ranurado en 2 de las bases para que pueda angular un poco el alternador y con esto darle tensión a la cadena. Así es como queda la base del alternador a grandes rasgos. Y vuelvo a revisar la alineación de ambos componentes, tanto del motor como de la rueda trasera. Al revisar esta parte me di cuenta que tengo que poner algunas calzas para que quede alineado el alternador con la estrella trasera. Así, en términos generales, es como luce el montaje ya en la bicicleta. Monté la base del alternador con unas espigas, las cuales doblé del tamaño del diámetro del poste de la bicicleta
y con eso fijé el herraje. Todo esto para no dañar, no hacer soldaduras, no hacer cortes en el cuadro de la bicicleta. Me dediqué a hacer algunas pruebas rodando en ella y me di cuenta que debido al tipo de anclaje que utilicé para la base del alternador, posiblemente se pueda mover con las vibraciones o con la propia tensión del motor. Entonces decidí colocar un soporte más, el cual corre desde la base del motor hacia el otro brazo del cuadro de la bicicleta. Aquí revisando cómo se comporta ya todo el sistema conectado, revisando la alineación de la cadena y todo luce muy bien hasta ahora. Ahora que terminamos la parte de transmisión, la parte mecánica, vamos a dedicarnos a la parte eléctrica. Bueno, hemos llegado al final de este video, amigos. Espero les haya gustado toda esta información y si estás interesado en ver cómo prosigue este proyecto, no te olvides suscribirte. Gracias, que estén muy bien, saludos.